fisiopatología y semiología. Vamos a hacer lo mismo en el síndrome metabólico, ¿no? Introducción, criterios, prevalencia en el Perú, fisiopatología, factores predisponentes, ¿no? Todo eso vamos a revisar una cosa breve nomás sobre la obesidad, ¿no? Es una condición adversa crónica debido a una cantidad excesiva de grasa corporal. Hay muchos métodos para determinar la cantidad relativa de grasa corporal. El método más usado es para determinar la obesidad, es el índice de masa corporal, que se define como el peso dividido por la altura al cuadrado. Peso en kilos sobre altura en metros al cuadrado. Este es el dicen IMC, ¿no? Entonces, con eso vamos a ver si el paciente tiene exceso o no de grasa corporal, o sea, si es o no obeso, ¿no? Y vamos a definir la obesidad cuando este parámetro esté por encima de 30, ¿no? Y sobrepeso cuando esté de 25 a 29.9. De forma general, esto va a servir para ver si el paciente tiene o no obesidad. Hay excepciones, ¿no? Pacientes musculosos pueden tener a veces un índice de masa corporal elevado y no ser obesos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es un método para determinar la obesidad, este parámetro, ¿no? La obesidad es una epidemia mundial, ¿no? Vemos que en nuestro país el 18%, casi 20% son obesos en el Perú, ¿no? Acá está el Perú, 20% más o menos, ¿no? Casi como Brasil. 33% de Estados Unidos son obesos. También hay países así, ¿no? Que son obesos acá. Menos obesidad hay en zonas de África, por ejemplo, ¿no? Varía de acuerdo al país, ¿no? Entonces, eso es lo que en el país actualmente estamos en 18%, ¿no? 18% de obesidad en Perú. El 52% de los peruanos tienen exceso de peso, o sea, un IMC más de 25. Todos ellos, o sea que, ¿no? Esto comprende tanto la obesidad como también ¿no? el sobrepeso. O sea, los IMC más de 25, los peruanos, todos los que tienen más de 25 IMC, son más de la mitad, casi la mitad de peruanos tienen esto. Casi el 18% de peruanos son obesos. La prevalencia de la obesidad se ha duplicado en 40 años. Desde 75 a 2013 se ha duplicado la prevalencia de obesidad. Y la prevalencia de exceso de peso ha aumentado del 34% al 52% en 40 años, también ha aumentado. Hay menor prevalencia de obesidad en mujeres que en varones, 26.2 a 14.4. Hay menor prevalencia de obesidad en zona urbana que en la zona rural, 21.3, 26.6. La cuarta parte de limeños son obesos, la cuarta parte. Y la prevalencia de exceso de peso en limeños es 64%, en Estados Unidos 69%, mírenme. Estamos por ahí nomás, a veces se saca fotos de la gente que está en Estados Unidos, va a California y todas fotos a las personas que están ahí, ¿no? Entonces, pero acá miren, estamos por ahí, no hay mucha diferencia en realidad. Pero acá la diferencia es que la obesidad en Lima es 25% y la obesidad acá es 33%. Pero 6% son obesos masivos, ¿no? Obesidad mórbida, ¿no? Se puede decir. Entonces, mire, si viste están por ahí, pero estos tienen más obesidad mórbida que los limeños, ¿no? Entonces, fíjese cómo estamos, no estamos muy lejos de ahí, fíjese. A veces uno cree que van ahí y mandan fotografías, todavía estamos en Estados Unidos y las personas son así, pero acá también estamos por ahí. No estamos muy lejos en realidad, ¿no? Ese es el Lima, ¿no? Pero a nivel del país, ¿no? La prevalencia mundial es 30%, ¿no? Y a nivel del país, nosotros estamos en obesidad, estamos en 18% de obesos ¿no? En el Perú está 17.5% total, más en mujeres que en varones, en zonas urbanas mayas más que en rurales, ¿no? Y también hay en todas las provincias, ¿no? Vemos ahí la obesidad que se ve, ¿no? En Tacna 25.6 de obesidad, en Ica 25 casi, en Callao 24.2, Lima 23.5, o sea, por ahí está 24, Moquegua 22, Madre de Dios. Todos tienen incidencias, ¿no? Las más bajas son Huánuco o Huancavelica 6.9,
¿no? De acuerdo a parece que es a los ingresos, ¿no? Es por los ingresos. Por eso es, cuanto más, ¿no? Hay más lugares de costa, ¿no? Hay más. Ahí está la prevalencia de sobrepeso en el Perú, 2014. Personas más de 15 años, 40.2 en Lima metropolitana, costa, sin Lima, 35.9, casi 36, 29.2 la sierra y 31 la selva. Total, ¿no? Ese es el total en hombres, 35.8 y 31.7 en damas, ¿no? Ese es sobrepeso. Sobrepeso quiere decir un peso de entre 25 y 29.9 de IMC. Esa es las estadísticas que se han realizado, ¿no? Estas son las fuentes del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? De Perú. Más o menos estamos ahí, ¿no? Este es lo mismo, nomás es sobrepeso en las ciudades: Madre de Dios a la cabeza, Arequipa, Lima, 40.1, Moquegua, 39.5. Es la prevalencia de sobrepeso en varios departamentos, ¿no? Y lo que le decía yo, el exceso de peso en el Perú, más de 25 de IMC, 52.12 en total. En Lima metropolitana, como le decía, 64, 69 en Estados Unidos, ¿no? En costa, 58.1, y selva, 43, y sierra, 38. Varía. Comparando, también hay estudios de 75, puntos de 2005. Actualmente estamos en 35. Ha aumentado 3 puntos, acá 35.6, ha aumentado 3 puntos esta prevalencia de sobrepeso, y la obesidad aumentó de 14 a 18. ¿No? Ha aumentado esto, ¿no? En realidad hay aumento cada vez mayor de la incidencia de sobrepeso y obesidad en el país. ¿Por qué se produce la obesidad, no? ¿Cuál es la etiología de la obesidad? Si uno hace una teoría reduccionista, es ingesta calórica aumentada, ingesta calórica que con el tiempo es mayor que el gasto calórico. O sea, hay más ingesta calórica más que el gasto calórico. Entonces se acumula esto en el cuerpo del paciente. ¿Cómo se acumula? Con grasa. Entonces, aumento de la ingesta calórica que con el tiempo es mayor que el gasto calórico. Y eso se va a acumular como grasa. ¿Ve? Entonces, esa es la teoría reduccionista. ¿Qué factores asociados hay a esto, no? Este desequilibrio energético se va a producir, ¿por qué? Por un problema genético. Esto se presenta a un 70% de personas que tienen una predisposición genética, ¿no? Eso se ha visto. También por el comportamiento, trastornos hormonales, influencias culturales y circunstancias ambientales. Todos estos, en conjunto, todos estos factores van a juntarse para llevar al paciente a la obesidad. Genética. Causas hereditarias de obesidad pueden estar presentes en el 70% de personas, ¿no? Pero es multigenes, son muchos genes que hay juntos para que den esto, ¿no? Un solo gen no hay, son varios. Se van sumando y sale el paciente con obesidad, ¿no? No hay un gen único, no hay para la obesidad. Son múltiples genes que van a producir esto, ¿no? Esa es la suma de genes, varios genes se van sumando y sale el trastorno. No es que un solo gen hay. Hay casos raros en los cuales es un gen, pero es raro eso, ¿no? Es una suma de genes diversos. Lo que sí altera es la conducta, ¿no? Tendencia a mayor porción de alimentos. Sedentarismo cada vez es más intenso, no ver televisión varias horas al día, ¿no? Entonces eso conlleva eso, ¿no? También malos hábitos alimenticios, ¿no? Trastornos de alimentación, enfermedad mental, todos ellos van a conducir a la obesidad. También la cultura, ¿no? Creencias de la imagen corporal y la belleza, ¿no? La cocina, hábitos alimentarios, estilos de vida, todo va a contribuir a la obesidad, tanto dentro de Estados Unidos como en otros países. También puede desempeñar, la cultura puede también jugar un rol en la obesidad infantil, ¿no? También contribuye a la obesidad en productos, en grupos minoritarios, ¿no? Grupos minoritarios de Estados Unidos, de otros países. También algunas culturas no consideran a la obesidad como una enfermedad, ¿no? No reconocen entonces a la obesidad como una enfermedad, entonces como no siguen con sus hábitos de siempre, ¿no?
Y todos esos factores se van a juntar para que salga la obesidad. También hay el medio ambiente, ¿no? Otros factores ambientales también hay. Bajo nivel socioeconómico, ¿no? Bajo nivel cultural socioeconómico también puede producir más ¿no? Obesidad. También los niños que han nacido prematuros, ¿no? De bajo peso al nacer, cuando crecen y rápidamente alcanzan un buen peso, después también tienen tendencia a la obesidad, se ha visto, ¿no? Fíjense, entonces hasta ahí también interfiere el niño que tiene bajo peso al nacer, crece mal en el útero, pero después nace y puede después ser obeso, con una compensación se puede decir eso, ¿no? También hay trastornos hormonales que pueden dar obesidad, pero son raros, ¿no? El hipotiroidismo, que sobre todo produce edema, ¿no? Edema duro. El hipercortisolismo o Cushing también puede producir obesidad, sobre todo central, ¿no? También insulinoma puede producir hipoglicemia y por ahí producir obesidad en los pacientes. O sea, todos son trastornos que pueden producir obesidad, pero no son los más comunes, ¿no? No son los más comunes en realidad. En la persona típica, el mecanismo por el cual se produce el desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético se ocupa sobre todo en el apetito, ¿no? El mecanismo por el cual se aumenta el peso es problemas en relación al apetito, el metabolismo y la actividad física. Estas tres cosas van a producir sobre todo el apetito, ¿no? Estos procesos son denominados como homeostasis de la energía, la regulación de la ingesta del sustrato, procesamiento y utilización. El apetito es la regulación de la ingesta del sustrato, ¿no? Parece ser lo más importante en la fisiopatología de la obesidad en la mayoría de personas. Esto es complejo. El apetito se va a regular por hormonas, que son moléculas pequeñas, y las vías que se describen de forma incompleta. O sea, hay varias vías que van a producir que el paciente tenga más apetito. Varias vías hay. Hay una comunicación entre las hormonas intestinales, ¿no? Y el hipotálamo. Las hormonas intestinales y la grasa, ¿no? La grasa, ¿no? Blanca del abdomen, grasa que va en visceral, no la grasa subcutánea, ojo. El paciente que mete peso la mete la grasa subcutánea, porque la grasa más importante es la grasa visceral, que envuelve las vísceras, que está en el epíplomo, no la subcutánea. También actúa a nivel para provocar la obesidad o los trastornos metabólicos, la grasa subcutánea, pero menos. La que más produce ese problema es la grasa visceral, que es la que se encuentra internamente, que envuelve las vísceras, ¿no? Que envuelve los intestinos, el epíplomo, ahí está la grasa, y ahí se encuentra eso. O sea, ahí se la grasa que es perjudicial, más que la subcutánea, en realidad. Entonces esa grasa se va a acumular ahí, y esa es la tóxica, ¿no? Esa es la que va a tener problemas a todos, ¿no? Entonces, y esa grasa produce 100 hormonas. Y también hay hormonas que se producen en el intestino, y esas hormonas van a ir al hipotálamo y van a regular el apetito y la saciedad. Y ese balance que va a salir, si hay un desbalance que anda en el apetito, va a aparecer el sobrepeso, ¿no? O la obesidad en los pacientes. Entonces ese es el problema. Entonces es complejo en realidad, van apareciendo unas teorías, ¿no? Como decía, en pocas palabras, la regulación del apetito consta de dos vías de comunicación: el sistema nervioso central, el hipotálamo fundamentalmente, y órganos viscerales y el tejido adiposo. Las vísceras fundamentalmente son los intestinos, el estómago, que producen hormonas ahí, ¿no? El hipotálamo es la unidad de procesamiento para hormonas, ¿no? Llegan ahí las hormonas a partir de la sangre, y también hay entrada de nervios periféricos ahí, ¿no? Entrada de nervios periféricos cuando se extiende el estómago, y hay envío de retroalimentación negativa al hipotálamo a través de las vías aferentes vagales. Y también hay entrada de corteza cerebral. Hay comunicación también del hipotálamo también con la corteza cerebral. Por eso esto da lugar, por ejemplo, al hedonismo. Hay gente que piensa que no tiene apetito por comer comidas gustosas, inhibe el apetito, inhibe la saciedad y sigue comiendo, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí ya hay un problema ya que la corteza cerebral actúa ya, va a actuar dando apetito, pese a que hay aumento de enzimas, todo como debe ser, pero estos
se lleva a cabo, que le llaman el hedonismo, ¿no? Ya se sacian, las hormonas han aumentado la necesidad, pero igual siguen comiendo porque esa cuestión ya a nivel cerebral, ¿no? Entonces hay complicaciones ahí también del cerebro, ¿no? Hay poblaciones neuronales que son en núcleo arqueado, dos poblaciones diferentes, unas son de la saciedad, otras son del apetito. La leptina, ¿qué cosa es la leptina? Es una hormona secretada por el tejido adiposo, ¿no? Cuando hay sustrato abundante, se produce leptina. La secreción disminuye cuando el sustrato es escaso. Actúa como señal de la saciedad, ¿no? Cuando hay saciedad, produce señal de saciedad para inhibir el apetito, la leptina. Y aumenta el uso de sustratos, actuando a nivel del hipotálamo. Aumenta la secreción del hipotálamo de los inhibidores del apetito, por ejemplo la propio-melanocortina, una hormona que va a producir baja de apetito. También inhibe la liberación por el hipotálamo de estimulantes de la ingesta calórica, neuropéptido Y, proteína relacionada con agouti, orexina A y B. Todos estos son estimulantes del apetito, ¿no? Todos ellos a nivel del hipotálamo. Neuropéptido Y, proteína relacionada con agouti, son proteínas que han sido estudiadas en ratones, ¿no? Agouti, entonces por eso se llama así. Una proteína, toda esta proteína, orexina A y B, todas esas proteínas que están a nivel del hipotálamo, ¿no? Estas enzimas que se producen en el hipotálamo son estimulantes de la ingesta calórica, aumentan el apetito. Los obesos tienen aumento de resistencia a la leptina relativa y no responden adecuadamente a un mayor nivel de leptina. Entonces los obesos, aparte de tener resistencia a la insulina, también van a tener resistencia también a la leptina. Está elevada, pero no hace efecto la leptina en su caso. Por eso tienen apetito, porque si no, si estuviese elevada y sin efecto, habría saciedad y no habría obesidad, ¿no? Entonces hay un problema ahí, ¿ve? También hay en el intestino, hay también hormonas que van a producir, que se van a producir ahí. Por ejemplo, la grelina. La grelina es secretada en el estómago, por el fondo gástrico. Actúa directamente, ¿no? En forma directa a nivel del hipotálamo, también como forma directa a nivel del vago, ¿no? Se produce a nivel del estómago. Actualmente están haciendo microembolizaciones del fondo gástrico para que no se produzca en el fondo gástrico la grelina, que es la hormona del hambre. Entonces así quieren el tratamiento de la obesidad, de esa forma, o sea, embolización del fondo gástrico para que no se produzca grelina. De una forma que están innovando actualmente para casos de obesidad. Entonces, al no haber la hormona del hambre, entonces así quieren bloquear y que el paciente baje de peso. Son nuevos, por eso que la grelina se va a secretar en el estómago. Es la hormona del hambre. Cuando ya el paciente come, el estómago se distiende y el nervio vago se estimula y va a producir una retroalimentación. Ya no toda la grelina, ya no se secreta la grelina y ya disminuye esta hormona, que es la hormona del hambre. También se produce acá, también hay los endocannabinoides, ¿no? Funcionan sobre todo en el terminal central. Son también orexigénicos, aumentan el apetito. Los endocannabinoides. También T3 aumenta el apetito a través de la acción central, pero el hipertiroidismo produce pérdida de peso por aumento del gasto de energía, ¿no? Pero la T3 también aumenta el apetito, Todos son los endocannabinoides, el T3 y la grelina son hormonas que van a aumentar el apetito. Y la otra es la leptina, que va a bajar el apetito, ¿no? Es un juego de hormonas, También en el intestino se van a producir otras hormonas más que el péptido Y, ¿no? Que es secretado por el intestino y actúa sobre el hipotálamo y baja el apetito. También se produce un péptido similar al glucagón-1, GLP-1, y también hay oxintomodulina. Eso se produce en el intestino y van a producir inhibición de la ingesta de alimentos. La GLP-1 también estimula la secreción de insulina, ¿no? Por eso están usando ahora fármacos que van a producir similares a estos, van a estar tanto en diabetes como también en obesidad, ¿no? Entonces están haciendo nuevos fármacos que tienen acción de GLP-1
¿no? Por ejemplo. Entonces, esas son hormonas que van a liberarse por el intestino, que son péptido similar al glucagón 1, GLP-1 y sintomoulina, que van a disminuir la ingesta de alimentos, ¿no? También la colcitoquinina actúa a nivel central para inhibir el apetito. Eso es un juego de hormonas, ¿no? También otro más que es por el péptido pancreático. El péptido pancreático es liberado también. Eso se libera por el páncreas. Luego la ingesta de alimentos disminuye la ingesta de alimentos. También la insulina tiene un efecto adorexígeno central. También afecta al apetito la glucosa, lípidos y aminoácidos. Tiene efectos sobre el apetito mediado centralmente. La hipoglicemia, por ejemplo, induce comportamiento de búsqueda de alimentos, entre otras cosas. Entonces, todo eso son hormonas gastroenteropancreáticas que regulan el consumo de alimentos. La grelina, que es la hormona del hambre, colcitoquinina, GLP-1, oxintomoulina, péptido Y, todos ellos van a ser producidos por las células L del intestino y son hormonas de la saciedad. También hay otros más que son la amilina, por el péptido pancreático, que también se produce en el páncreas y va a dar la saciedad, el glucagón, la insulina, todos ellos son hormonas que se van a producir en el páncreas, en los intestinos y en el estómago para regular el consumo de alimentos. Acá también hay un esquema, ¿no? Esquema de cómo actúa esto, ¿no? Entonces, hablamos del hipotálamo, ¿no? El hipotálamo, la grelina, que es la hormona del hambre, que se produce al fondo del estómago. Cuando el estómago está vacío se produce esta hormona, ¿no? En el estómago, sale hacia acá, puede ir de forma directa a la sangre y llegar al hipotálamo, también puede ser por el sistema nervioso, también de forma directa por el sistema nervioso simpático, ¿no? Llega, estimula y ya se inhibe la acción. O sea, primero se estimula, ¿no? El apetito. Después el paciente come, el estómago se llena, se distiende el estómago, actúa el vago y se cierra el círculo, ya se baja la producción de grelina en el paciente. ¿Ve? En el intestino delgado se va a producir GLP-1, PYY, oxintomoulina, todas estas, ¿no? Colcitoquinina, todas estas son hormonas de la saciedad. Se producen después de la ingesta de alimentos. Son hormonas de la saciedad, que también llegan al hipotálamo y dan la sensación de saciedad. Disminuyen la ingesta de alimentos. Entonces, es un juego, hay contrajuego acá, ¿no? Entonces, también el péptido, ¿no? GLP-1 también estimula el páncreas para producir insulina, ¿no? Todo esto es así. Y también acá el tejido adiposo blanco, el tejido adiposo que se encuentra en las vísceras, el tejido adiposo visceral fundamentalmente, va a nivelar la leptina, ¿no? La leptina que va también al cerebro y va a producir la saciedad también, ¿no? Entonces todo eso es contrajuego, hay una serie de cosas ahí, una serie ahí de circuitos que van a producir que gane uno, gane el otro, ¿no? Y todo, ¿para qué sirve todo esto? Porque ahora está haciendo una serie de medicamentos que están empleando para la saciedad, para el apetito, para que no se produzca grelina y para que usar esos tratamientos en la obesidad, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? La leptina, ¿no? Que se produce en el tejido adiposo blanco, ¿no? Visceral.